bueno, queda claro, lo mataste ahí, ¿no? O sea, punto sobre las CIES, ¿no? Es totalmente informal y a un nivel, él llevaba el chifa, pero a su despacho. O sea, es como que yo saco de mi bolsillo un menú de chifa. No es así. ¿Pero La para administración qué si tenía pública... 7 asesores? Y lo peor que te dice, eso no es irregular. Por favor. Y por eso le pregunté, ¿qué no hará cuando de presidente? ¿A quién no le estará pagando de su plata? Así es, el acceso a la información, ir en el Estado, los que más o menos investigamos el Estado sabemos que todo tiene un orden, todo está normado. Mover un sol en el Estado ya tiene una documentación. Toda esta informalidad, o sea, es un reflejo, en este caso sí comprobado, por el mismo investigado, en Palacio de Gobierno. Así se trasladó ese personaje. Pero quien debe conocer muy bien los deméritos es el periodista Castillo Trejo, periodista, también entrevistador, y pues buen en la analista parte político también. Así es también, ¿no? Y el doctor Andy Carrión, que es un buen penalista, le vamos a dar la bienvenida a ambos. Primero vayamos con el análisis político, doctor Carrión, para tratar de entrar en contexto, como decía el... Él también tiene unas muletillas así, ¿no? Siempre Gerí, que vamos ¿no? a entrar en contexto, Así es, decía así. Gerí, pero a ver, Enrique, bienvenido a Panamericana, esta edición extraordinaria de 24 horas en plena crisis, ¿no es cierto? ¿Qué lectura tienes de todo lo que ha ocurrido y de lo que podría pasar mañana? Bueno, lo que hay que decir es que simplemente José Gerí censuró a José Gerí. Aquí, cuando hay quienes señalan que de alguna manera esto es un problema y que había que velar por la estabilidad y que no se puede censurar a Gerí, bueno, entonces, ¿cómo evitamos que alguien como Gerí cometa todas las irregularidades que ha cometido? O sea, ¿estás de acuerdo en que el principal enemigo de Gerí fue él mismo? Como se lo dijiste en tu programa. Y una de las cosas que creo que es fundamental es lo que has mencionado hace unos minutos. José Gerí tuvo la gran oportunidad de poder pedir perdón al país, de reconocer algunos de sus errores, pero prefirió simplemente decir que pedía perdón, o mejor dicho, que lo único que vio mal es encapucharse. Y encapucharse en realidad fue la envoltura de todo lo que venía detrás. Las sospechas de lobbies con los empresarios chinos, todas las mentiras y las contradicciones que Gerí dijo antes y lo dijo en tu entrevista. Entonces, creo que Gerí ha sido el que ha censurado a Gerí, y yo creo que por el bien del país, incluso por la imagen internacional, es mucho mejor cesar a una persona que ha cometido todos los deslices que cometió Gerí, que mantenerlo en el poder con todas las prerrogativas y el poder que podía tener ahí. Es cierto que estamos dando de tumbo en tumbo. Es cierto que alguien puede decir nos estamos pareciendo a una república bananera, pero yo creo que tenemos una clase política bananera. O sea, porque si alguien me dice que nadie como Gerí o solo Gerí podía quedarse hasta el final, significa que todos los demás congresistas eran iguales o peores que Gerí. Mañana Gerí va a ser simplemente historia, de la peor, pero va a ser historia. Mañana estaremos hablando de la nueva presidenta o presidente del país. Ya el pasado quedará atrás y lo miraremos solamente para hacer autopsia. Pero en adelante ya nadie más va a hablar de Gerí, y lo único que ha logrado Gerí es que vuelvan a flote muchos de los casos que él se había dedicado a enterrar. El tema de la violación, que otra vez está Valer lo ha sacado. Exactamente. La muerte de esta joven Andrea Vidal. O sea, todos esos temas están volviendo a flote y lo van a perseguir a Gerí, pero ya en el ámbito judicial. En el ámbito político miraremos a ver a la nueva o el nuevo presidente de la República. Antes de escuchar al doctor Carrión, ¿cuál fue el Waterloo del presidente Gerí? La encapuchada en el chifa. La encapuchada en el Yo chifa. creo que ahí, o sea, si alguien como José Gerí no se dio cuenta que haciendo eso estaba comprometiendo no solamente la integridad de la investidura presidencial, sino su propia carrera política, es que simplemente no merece ser político. Porque ¿quién se entrega así de esa manera en un chifa, bien empaquetado, con un ministro de Estado al costado y con la escolta? ¿Quién se entrega así frente a unos empresarios
de dudosa reputación. Pero eso puede ser una tremenda coartada. Pero y además, vamos a hablar en sí, pero terreno para legal. finalizar, Yo iba Milagros, a cenar con mi buzo, con mi morral, pero porque no quería fotos. además, en estos tiempos, ¿no era posible sospechar que de repente esos empresarios chinos podían filmarlo? ¿Podían grabarlo? En este momento cualquier político tiene cuidado y tiene miedo de ir a cualquier sitio porque lo puede grabar. Claro, lo que decía Marco. Si No Gerí hay- no, no hay tiene, chaufa si gratis. Gerí no tuvo ese miedo, no tuvo esa capacidad de darse cuenta de eso, no merece ser político. Doctor Carrión, pero pueden ser varias coartadas de Gerí, porque él todo el tiempo en la entrevista dijo, es un error, pero yo no cometí delito, es un error, pero no había nada ilegal. Le ponemos lo que denunció Panorama, que él pagó de su plata, no, bueno, pero era mi Irregular, plata. solo irregular, Todo era no irregular, pero nada era delito. Entonces, realmente las sospechas fundadas de comisión de delitos son convincentes o usted cree que esto ha sido un ruido mediático que ha llevado a su decapitación? Bueno, antes que nada, buenas tardes, Buenas tardes, Milagros. Marco, bienvenido, gracias por la doctor invitación. Mira, es sintomático, Milagros, de que durante los últimos 10 años hayamos tenido 9 presidentes y la mayoría de ellos hayan salido investigados y otro tanto estén en prisión ahora, o bien con una medida provisional como una prisión preventiva o ya con condenas a cuestas. Y yo creo que el caso de Gerí tampoco es distinto. No estamos hablando de meras irregularidades, de infracciones administrativas, sino estamos hablando de eventuales delitos, Milagros. De hecho, la Fiscalía de la Nación tomó nota, a pesar de que estamos frente a un fiscal de la Nación interino, al quien tú has entrevistado en múltiples oportunidades, Tomás Aladino Gálvez, que es razonable en las medidas que toma, digamos, no es acelerado como Del Espinosa de que abre investigaciones por cualquier cosa. No obstante, él se vio obligado a abrir una investigación en Milagros por el denominado caso Chifagate, ¿no? Porque, digamos, el ámbito de la clandestinidad, No, era muy burdo, esas formas de tratativas clandestinas con empresarios chinos, pues son indicios que eventualmente podrían constituir o bien el traficar influencias para terceros, interesarse indebidamente para favorecer a empresarios en el manejo de la cosa pública, etcétera. Y es por eso que Tomás Aladino, como fiscal interino, abrió una primigenia investigación por el delito de patrocinio ilegal y también por el delito de negociación incompatible. Pero eso no fue suficiente, no le bastó a Gerí con ello, porque la prensa, dentro de la labor que también despliegan de investigar cuáles son los hechos eventualmente, ya no irregulares, sino ilícitos, pues se descubrió estas famosas contrataciones de las personas que visitaban Palacio Presidencial. Y pareciera que no hemos aprendido de los presidentes anteriores, Milagros, Marco, porque de alguna manera el caso de Zarratea también fue indicativo de cómo estos encuentros clandestinos derivan de alguna manera en investigaciones por sendos delitos, ¿verdad? Famosa imagen de Karelín López saliendo de Zarratea, la prensa empezó a indagar y resulta que tenía intereses en el Estado, y lo mismo está pasando ahora con los chinos. Pero yo creo que al menos en el ámbito jurídico penal, el Waterloo, la pregunta misma que le hicieron aquí al periodista fue, yo creo, más bien las contrataciones irregulares, porque ya el tema del Chifagate se había apuntalado hace algunas semanas en la Fiscalía de la Nación, pero ya las contrataciones irregulares, digamos, el aprovecharse de la administración o del puesto, del rol que ejercía Gerí para poder favorecer a terceras personas con contrataciones con el Estado, ya implicó que se abran nuevas investigaciones. Correcto, permítanos un Vamos segundo. que tenemos, doctores, es ya esto es lluvia, demasiado empieza la lo que lluvia va de a pasar. candidatos, señores. No, pero además los hermanos. No, empieza la lluvia de candidatos y vamos con Álvaro Cisneros, son las 5:17, estamos en vivo, esta es una edición extraordinaria de 24 horas y usted va a conocer literalmente a un nuevo candidato a la presidencia. Te escuchamos, Álvaro. Compañeros, buenas tardes nuevamente. Se oficializa la segunda candidatura a la mesa directiva del Congreso. Héctor Acuña Peralta, en representación de la bancada de Honor y Democracia. Se acaba de confirmar esta postulación y en breves minutos vamos a conocer, o mejor dicho, vamos a ver este documento impreso ya en esta zona, al lado de la Sala Grau, pero ya es oficial la propuesta de la bancada Honor y Democracia que plantea a Héctor Acuña Peralta como candidato a la presidencia del Congreso, y si es elegido sería el reemplazante de José Gerí en la presidencia de la República. Así que estamos a la espera de que se coloquen ya estos documentos físicos en esta zona del Parlamento, y vamos a esperar si es que existe alguna otra candidatura. Más temprano el Bloque Democrático Popular había planteado a Edgar Raimundo. Vamos a ver si es que esto se oficializa, estamos a la espera y ante cualquier novedad nos conectamos nuevamente. Álvaro, muchas gracias. ¿Estás preparado para todos los
temblores y terremotos, los sismos que están ocurriendo, la gente, las bancadas están literalmente, señores, encerrados, viendo qué hacen, a quién ponen, y sí le voy a pedir el análisis a Enrique Castillo, porque todos, por si no lo saben, Héctor Acuña Peralta es el hermano de César Acuña Peralta, el candidato de APP. Pero claro, son hermanos, pero... No sé nada. Pero no se llevan. Pero creo que no se llevan. No se quieren, ¿no? No se Tanto quieren, así o que... al menos él así da es. la De repente la nuestro idea. público ve a Acuña Peralta y dice, no, es un hermano, No. El señor pertenece al grupo parlamentario Honor y Democracia. Exacto. Es otro Acuña de los tantos Acuñas, Enrique, que nos ha traído el devenir histórico de la política. ¿Cuál es tu análisis al respecto de esto? Pues que se presenta una candidatura que puede ser una alternativa. Como ustedes dijeron temprano, Mari Carmen Alba no goza de simpatías ni en el Congreso ni en la calle. Entonces, frente a lo que podría ser su seriedad y probidad, aparece esta figura de alguien que no tiene las antipatías de Mari Carmen Alba y que tiene cierta distancia de su hermano. Así es. Y de su hermana, porque hay una hermana, María Acuña, en el Congreso, que fue También presidenta se de odian la todos los Comisión de Acuña. Acusaciones Constitucionales. Eso es importante, porque mientras este Acuña criticaba a María Acuña, que encarpetaba todas las denuncias Sí. constitucionales de Dina Boluarte, él la criticaba y él tomaba distancia. Sin Ya, embargo, pero Enrique, a ver, un momentito. Me parece muy bien tu análisis, él siempre ha estado distante. Pero tu hermano justamente es el presidente y tú estás en campaña. ¿Qué vamos a pensar todos los peruanos? Él le va a ayudar a su hermano. es ¿O no? muy probable que lo pienses así, pero sí. Sí, Tienes que vemos el tener en actuar, cuenta, ¿no? El- O sea, pero además tienes que tener en ¿piensa mal cuenta desertarás que o no? pero la elección del presidente de mañana del Congreso tiene que ver más con votos que con un análisis de esa naturaleza. Ya, pero todos están en campaña. Esta Es es una curioso, ¿no? coyuntura Esta es una distinta. campaña dentro de una campaña. Así Sí. es. Ya, No, pero, pero es la campaña de los que sobran, ¿ah? Porque los 83 quisieran ser los presidentes. Así es. Pero, Todos quieren. así uy, es. estoy postulando, Pero lo me que infarté, ocurre no puedo aquí, postular. lo que ocurre aquí es que tienes Qué horror, a por toda Dios. la del centro a la izquierda que no la quiere a María del Carmen La Alba, izquierda no la quiere, a ¿no es María Carmen cierto? Alba, sí. Ya, y que podría eventualmente, frente a una coyuntura en la cual solamente queden los dos, Correcto. votar, decantarse yo por él. creo, decantarse por Héctor Acuña. No creo que los votos vayan hacia Mari Carmen Alba. Y en todo caso... Pero hay él una fue tercera candidatura, por favor. Vamos. Lluvia Lluvia candidaturas. de candidatos, Ayer lluvia de era candidatos. la rifa de la banda presidencial. Ayer todos decían, se paraba Alcázar, yo quiero ser presidente. Se paraba Edwin Martínez, yo quiero ser presidente. Todos. Ahora hay una tercera. Álvaro Cisneros, te escuchamos con la tercera candidatura. Compañeros, la izquierda ya tiene una opción y es Edgar Raimundo en representación del Bloque Democrático Popular. Ya el documento ha sido ingresado a la Oficialía Mayor del Congreso, se ha solicitado formalmente la inscripción de esta candidatura y de esta manera ya son 3 los aspirantes a la presidencia del Congreso que, de ser elegidos, serán presidente de la República de manera interina. Así es que estamos a la espera de que se coloquen estos documentos físicos en esta zona del Palacio Legislativo y a la espera de alguna otra candidatura que se pueda oficializar en los próximos minutos. Recordamos que el plazo vence a las 6 de la tarde. En media hora, Álvaro, ya tenemos iba a decir, el 3, chifa 3. puesto. ¿Ah? O sea que... Falta, por son Dios 5 y santo. 22. Tenemos media hora, van 3. Van 3, van a aparecer Podemos más. echar las apuestas, serán 5, Pero serán 6. ayer no decían en el Congreso, no hay nadie que pueda suplir a Gerí. Y ahora están apareciendo. Pero ¿por quién como votaría hongos. Fuerza Popular? Porque No, Fuerza Popular es el que va a decir... Yo creo que un candidato a izquierda no tiene ninguna No. posibilidad. Raimundo, lo Entonces, siento, Edgar Raimundo. Creo que la cosa va a estar dividida entre Acuña y Alba. Me parece. El doctor Andy Carrión está como diciendo, no puedo creer lo que está ocurriendo. Yo entiendo, doctor. ¿Qué piensa de todo esto? No, de ninguna manera, porque como decían, el día de ayer todo el mundo sacó cuerpo, dijeron nosotros nadie va a asumir el rol de Gerí, ¿no? Porque digamos van a cargar una mochila pesada también de cara a las elecciones Claro. que ya se aproximan en el mes de abril. Y claro, Fuerza Popular sí se ha comprado el pleito, ¿no? Han dicho vamos a mantener a Gerí, pero lamentablemente no ha salido bien esa medida que ahora han tomado. Y vamos a ver a quién terminan apoyando. Lo importante, diría yo, en este caso, es de que al menos elijan a un presidente interino que pueda garantizar
unas elecciones pulcras para comenzar. Y en segundo lugar, pues que no tenga los antecedentes que hemos advertido que han tenido muchos de los presidentes que han pasado por Palacio, incluyendo a Gerí, ¿no? Porque todo lo que se hablaba, incluso investigaciones previas que él ya había tenido, pues era de conocimiento de los propios congresistas. Ellos se aventuraron a elegirlo como presidente interino. Y lo que tendría que hacerse, solo para terminar esta idea de que quizás primero, pues, ver los antecedentes, ¿no? Algo quizás Bueno, pero un mínimo, antecedente una de debida él diligencia, ¿no? es cuando se le abrió el micro y dijo que estaba votando sin saber nada. Así es. O sea, por Dios santo. ¿En verdad ya los antecedentes importarán, Enrique? No, a estas alturas Ya yo no no veas, creo. ¿no? Yo creo que ¿Qué? ya ¿No este crees que importan los antecedentes? No, no, importan para la ciudadanía, para la los ciudadanía, ciudadanos pero para el honestos. Congreso. Pero al Congreso no no le le importa importa. nada. Al No, Congreso son yo creo que simplemente es cómo cuido votos. mis intereses, Claro. cómo soluciono mi problema ahorita. Pero es la peor para emergencia. ellos, están en campaña. Sí, pero ya te digo, yo creo que aquí lo que se está cuidando son los intereses, las normas que se puedan dar hacia el final, las reformas constitucionales que puedas dar o que puedas plantear. Y que no me afecte en la elección, ¿no? Exactamente. Entonces, pero hay un tercer elemento, doctor, que sí es cierto, es que las elecciones y que haya cierta probidad, pero también no perdamos de vista. Tiene que haber alguien que de alguna manera dé las medidas de emergencia por el tema de la inseguridad. Claro. Las muertes diarias de los choferes de transporte público. Enrique, yo creo que eso eso es es terrible. Entonces, alguien tiene que hacer algo. Eso es importantísimo, Milagros, porque no vamos a estar en pausa en la persecución del crimen hasta el 28 de julio Pero muy de bien este dicho, año. porque esta campaña primero se convirtió en la campaña de quién mata primero a Gerí. Así es. Y ahora, Enrique, gracias por decirlo, ahora es la campaña dentro de una campaña. Mañana a las 6 de la tarde vamos a tener un presidente o presidenta. Ojalá y haga algo por la inseguridad. Y mira, o la tenemos vida un no importa en vacío, y nuestro mira que país. tenemos un vacío de poder, y la pregunta es quién está tomando las riendas del país el día de hoy, ¿no? Porque mientras se elige un nuevo presidente interino, el que tiene que asumir al menos la conducción temporal es el primer ministro. Sin embargo, él no tiene la capacidad de tomar medidas. Yo creo que es importante abordar uno de los problemas que sí nos aquejan y que precisamente esta inestabilidad hace que se incremente, como son los índices de criminalidad. No, los índices de criminalidad no solamente tienen que ser enfrentados por la Fiscalía, que también ha tenido sus propias crisis internas, parecía que todas las instituciones tienen crisis durante los últimos años, sino que ahora estos cambios inusitados de gobierno, Milagros, también de alguna manera afectan a la ciudadanía, por ejemplo, en la lucha contra el crimen, que es un paso importantísimo, porque ¿qué va a pasar desde la elección del día de mañana del presidente hasta, por ejemplo, 28 de julio? Las políticas que nos prometió, por ejemplo, Gerí, de luchar por la seguridad ciudadana, que le iba a presentar un día Y antes de que supuestamente tenía abandone. un plan, ¿no? Sí, un Pero plan que lo iba a jamás presentar. presentó Milagros. Entonces, los problemas que nos aquejan son inmediatos. La velocidad con la que se maneja la elección de los políticos no necesariamente es la velocidad con la cual la ciudadanía pide la solución precisamente a sus problemas. Hay un tema muy importante, como tú decías, Milagros, Gerí intoxicó la campaña presidencial a grande y la unificó tendiéndolo a él como un bull. Era el candidato, decidía o estaba a favor o en contra de que lo saquen. Hay una sola candidata, que es Keiko Fujimori, que dijo que no. ¿Esto como candidatura le va a afectar, sí o no? ¿O cuánto le podría afectar? Tiene un efecto temporal, porque evidentemente le van a pasar la factura mañana y de repente la próxima semana. Pero todo va a depender de lo que ocurra con quien ejerza la presidencia en los próximos días. En el Perú los hechos políticos, Marcos, son cancelatorios, si te das cuenta. Aparece un escándalo, mata a los otros y así sucesivamente. Porque Y cada eso- uno es peor que el otro. Así es, y eso es lo que No, va a más ocurrir. sorprendente que Y lo eso es lo que va a más ocurrir. disparatado que lo- Y eso es lo que hubiera ocurrido, por ejemplo, si se hubiera quedado Gerí. Si se hubiera quedado Gerí, no hubiéramos hablado de la campaña, hubiéramos seguido hablando de la violación, de esto, del otro y de todo De lo las que iba a sacar. chicas, de las y que él le hubiera estado visitaban. dedicado solamente a ver cómo solucionaba sus problemas personales y no los del país. Necesitamos entonces a una persona que ahora sí se dedique a pensar en esas tres cosas. Elecciones, la capacidad de enrumbar la estabilidad política por unos meses y el tema de la inseguridad. Ya, pero básico y neurálgico y recontra importante. Pero ¿quién de los tres puede realmente convocar y tener un buen gabinete? Sí, a Gerí le fue casi imposible conseguir un primer ministro, Enrique, acuérdate. Enrique Álvarez al final dijo, bueno, acepto en el nombre del Perú, no porque quiera Gerí ni sea cercano a nadie. ¿Cuánto le costó tener su gabinete? Aunque te parezca contradictorio y raro, yo voy a decir que va a ser más fácil mañana conseguir un primer ministro. Ajá. Si es que cualquiera que asuma la presidencia tiene, no te digo por lo menos
un perfil algo mejor que el de Gerí. Ok. ¿Por qué no le aceptaban a Gerí? Porque no era fácil aceptarle a un acusado por violación. Él estaba acusado por violación en ese momento que fue elegido. Y cuando fue elegido tenía muchísimas acusaciones en contra. Entiendo que ni Mari Carmen Alba ni en el caso del señor Héctor Acuña tienen esa pesada mochila que carga. Incluso Edgar Raimundo, que en algún momento fue director de Migraciones. Correcto. Entonces, si no tienen esa mochila, yo creo que va a ser más fácil. Y en una situación de emergencia, conseguir un mejor primer ministro. Ok, vamos a verlos, por favor. Está en la pantalla, vamos a ponerlo a los candidatos que se encuentran. Ahí está el señor Edgar Raimundo, él es el candidato de la izquierda, el señor Héctor Acuña, el señor pues es hermano de César Acuña Peralta, y la señora Mari Carmen Alba, expresidenta del Congreso en el 2021. Estas tres personas hasta el momento son las 5:29 y ya se estará cerrando porque es hasta las 6. Tenemos media hora para que aparezcan nuevos candidatos. Un cuarto candidato. Estas personas pues serán las encargadas, como dicen nuestros analistas, y como dice la lógica y la corrección, de llevar por favor unas elecciones pulcras, prístinas, inmaculadas. Eso es lo primero. Y solucionar en lo inmediato, no tienen 2 meses, no tienen 3 meses, la cuestión de la inseguridad ciudadana. Parar, porque esto sí es cuestión, Milagros, de vida o muerte. Ok, entiendo, y además esa es la esperanza de todos. Bien complejo y recontra mega difícil súper. que en 2 meses se pueda hacer algo, pero tienen que intentarlo, o sea, porque como has dicho es de vida o muerte. Ahora, hay un tema que lo ha explicado bien Enrique Castillo y es la sospecha espantosa de la violación. Y resulta que ahora el señor Valer ha dicho que Gerí va a terminar en Barbadillo porque además él dice, ¿no? Hay una testigo que ha dicho que el testimonio era comprado. En la entrevista le pregunté además por la decisión del juez, de los impulsos y de la psicopatía sexual. Podemos ver ese... De la terapia. De la terapia, ese fragmento... De la entrevista. De la entrevista, ¿no? cuando... De verdad, otra cosa inverosímil. Por favor, hay que verlo. Demasiado. ¿Qué te respondió? A ver, Milagros. Están saliendo demasiadas noticias sobre mujeres, ¿no es cierto? Y el candidato a la vicepresidencia de Libertad Popular, el señor Pedro Cateriano, ha dicho con todas sus letras que usted tiene problemas con sus impulsos sexuales. Incluso ha dicho que un juez le recomendó tratamiento, que le recomendó una terapia. ¿Usted reconoce que tiene un problema de impulso con su sexualidad? No, no tengo ningún problema y nuevamente te digo, no puedo responderle a un candidato, en principio, porque pero lo que ha rompería dicho la Pedro neutralidad. Cateriano es bien grave. Yo no puedo Durante la responder. investigación, presidente, entiendo que no le pueda responder a Cateriano, pero sí necesitamos saber algo. Sí. Un momento, vamos a interrumpir este Memorex porque vamos con el cuarto candidato, señores. Lluvia de candidaturas. Álvaro Cisneros está en el Congreso. Adelante. De la Oficialía Mayor. Así es, el congresista José María Balcázar es la cuarta candidatura representando a Perú Libre. Escuchamos. Justas de mañana sea de las más transparentes y se comience nuevamente a construir el diálogo, que es lo que falta. Yo soy un hombre que apuesto por el diálogo, porque sin ese diálogo no existe nada. Yo por eso siempre me han dicho que soy un hombre admirador de Platón. Platón escribió precisamente no novelas, escribió una obra famosa que se llama Los diálogos de Platón. Yo voy a buscar el consenso de los mejores cuadros que existen en el país. Tenemos en todos los sectores, parece mentira, hay que convocarlos. Hay gente buena en el país, hay políticos de primera. Sí tiene el apoyo de diversas bancadas, me imagino, además de Perú Libre, obviamente. Yo espero contar con la mayor conversaciones me han llamado algunos colegas también. Pero no quisiera adelantar nada, sino hasta mañana en que ya tengamos los votos que me podrían ungir y yo de este primer momento me podría trabajar. Tengo experiencia, ustedes saben, me conocen. Yo dirigí con mucho acierto también, he sido comentado por todo el Congreso y fuera del Congreso internacionalmente, cuando me puse de acuerdo con toda la bancada del Congreso para sacar el famoso Tribunal Constitucional. Fue mi primera experiencia y demostré que sí se puede consensuar. Pero ya ha conversado con otras bancadas. Estamos conversando. A partir de este oficio que acabo de
de hacer oficial mi candidatura, voy a inmediatamente reunirme con los grupos y las bancadas. Ya, por favor. Yo quiero que ¿Por qué congresistas de repente? no, yo voy a conversar con todas las bancadas. Con todas las bancadas voy a conversar. Con todas las bancadas voy a conversar porque aquí, en este momento, no se puede pelear, los peruanos no podemos ir peleando más. Tenemos que llegar a un punto de quiebre, entiendo yo, para poder garantizar la transferencia de este poder político que en elecciones ya se nos avecina. Entonces el Perú necesita más calma. El Perú es un país rico que necesitamos... Sí, son colegas conocidos míos, conocidos, cualquiera que salga. Sí, bienvenidos. Sí, por favor, Marco Vázquez, tú tienes que estar como Flavio Cruz, Flavio ¿no? Cruz está atrás, ¿no? Sí, parado. El señor José María Balcázar de Perú Libre. O sea, Perú Libre no le basta con el desmadre que ha hecho este quinquenio. Ahora, el señor José María Balcázar que dice que las menores de edad pueden casarse. Bienvenidos a Perulandia, ¿no, señor Balcázar? Solo le falta decir voy a convocar a las niñas para que se casen. Francamente, ya todo esto a mí me indigna, no sé, Enrique Castillo, ¿qué pensarás? Pero aparece y Flavio ahí, ¿no? Flavio Cruz diciendo, sí, nosotros vamos. ¿Con quién? Con Vladimir Cerrón. Ay, no, ya es demasiado. Somos viejos, Enrique. ¿Qué es esto, por Dios? No sé de qué nos sorprendemos, digamos, de tener 36 candidatos a la presidencia cuando en un sitio donde hay 83 personas hay 4 candidaturas y pueden seguir. Y pueden seguir, falta Ahora, media hora. También es cierto que lo que puede estar ocurriendo es que se empiecen a lanzar candidaturas con el fin de empezar a negociar. Así es. Empezar a negociar. Cosas de y elecciones, formar ¿ah? coaliciones. Cosas electorales. Cosas electorales Pero o eso es también hasta ministerios. Pero Muy eso es probablemente. demasiado perverso. Bueno, pero ¿te sorprendería de este Congreso? No me sorprende de los políticos. Entonces, lo que sí puede estar ocurriendo es eso. Ahora, lanzamiento de estas candidaturas pueden haber, fraccionamiento de votos también. Pero yo creo que aquí hay 2 candidaturas fuertes y las otras 2 accesorias. Acuña que y Alba. seguramente- Yo creo que sí, yo creo que sí. Acuña y Alba. Señor Andy Carrión, ¿alguna última expresión? Porque usted está con no una hay que cara como olvidarnos diciendo, no, esto de no puedo sorpresa creer. y de estupor de cuántos candidatos van a salir. Yo creo que la sábana de las elecciones están justificadas ya por el Congreso de la República, ¿no? Claro. Pero importante no olvidarnos todavía de Gerí lo que se viene en adelante, Exacto. ¿no? Porque recordemos de que ha tenido investigaciones abiertas en la Fiscalía de la Nación y que el fiscal, obedeciendo una decisión del Tribunal Constitucional, digamos, avanzó muy lentamente las investigaciones. ¿Se puede reabrir la resguardando- denuncia de- resguardando como la pidió Valer? figura presidencial. 2 temas. Primero, reabrir, por ejemplo, una denuncia. Tendría que haber una prueba determinante, un indicio determinante, no más aún no solamente por esta versión de una testigo, sino además porque en el tema de la violación hubo un coimputado que señaló de que se tenía que realizar una prueba o un vivirí que precisamente tendría algún tipo de rastros de ADN. Eso podría meritar que eventualmente se reabra una investigación, pero ya con Gerí fuera, ¿no? Ya no es presidente de la República y de hecho ahora que ya no ostenta esta figura presidencial, podría ya la Fiscalía indagar realmente como cualquier ciudadano a Gerí, ¿no? Incluyendo solicitar, por ejemplo, Medidas. levantamiento de secretos, impedimento incluso Claro. de salida del país, entre otros. ¿Qué nos deparará, doctor Andy Carrión? Muchísimas gracias, Enrique Castillo, el doctor Andy Carrión. Milagros, tenemos que cumplir con los anunciantes. Esto es una edición especial, son las 5:36. Y si usted quiere conocer más candidatos, quédese aquí en 24 horas. Volvemos.